Mi marido vació el fondo universitario de nuestra hija y desapareció con su amante. Estaba devastada hasta que nuestro hijo de 12 años sonrió y dijo: «Mamá, no te preocupes, yo me he encargado». Días después, llamó gritando tras descubrir lo que ella había hecho. Mark estaba metiendo ropa en una maleta cuando entré en nuestro dormitorio, sin explicaciones, sin mirarme a los ojos, solo haciendo las maletas frenéticamente como si la casa estuviera en llamas. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté. Ni siquiera levantó la vista, lo que debería haber hecho hace años. Sus palabras me golpearon con la fuerza de un golpe físico. 22 años de matrimonio, y así era como terminaba. Él metiendo camisas en la maleta mientras yo estaba allí de pie, en pijama, completamente desconcertada. «Mark, para». Le agarré del brazo, pero él me apartó como si fuera una extraña. «Háblame, ¿qué está pasando?». Finalmente me miró a los ojos, y lo que vi allí me aterrorizó. Nada, ni culpa, ni tristeza, ni arrepentimiento, solo una fría determinación. «Me voy, Sara. Hoy, antes de continuar, quiero daros las gracias por acompañarme en el intercambio de historias sobre la protección de nuestras familias. Si creéis que los niños merecen seguridad financiera, por favor, considerad la posibilidad de suscribiros. Es gratis y nos ayuda a llegar a más familias que necesitan escuchar esto. Ahora, veamos qué descubrió Emma. La habitación daba vueltas a mi alrededor. Esto no podía ser real. Ayer hablamos de las solicitudes de Emma para la universidad durante la cena. Ayer me besó en la frente y me dio las buenas noches. Ayer era una esposa, no lo que me estaba convirtiendo en ese momento. ¿Hay alguien más? La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Mark se detuvo, con una camisa de vestir a medio meter en la maleta. Por un segundo, creí ver algo pasar por su rostro, pero desapareció. No se trata de nadie más. Se trata de que necesito volver a respirar, pero yo sabía que no me miraba directamente a los ojos, que llevaba meses con el teléfono boca abajo, que las reuniones se alargaban cada vez más. Había estado reprimiendo esas sospechas durante tanto tiempo que se habían convertido en ruido de fondo, pero ahora me gritaban: «¿A dónde irás?». Mi voz sonaba débil, patética. «Ya lo averiguaré». Cerró la maleta con determinación. «Necesito que transfieras mi mitad de los ahorros a mi cuenta personal». Fue entonces cuando me invadió el pánico. El dinero, los fondos para la universidad de Emma, nuestras cuentas conjuntas, todo lo que habíamos construido juntos. Bajé corriendo las escaleras con los pies descalzos golpeando el suelo de madera. Emma levantó la vista de sus cereales, con el rostro de 12 años arrugado por la preocupación. «Mamá, ¿qué pasa?». «Nada, cariño. Papá se va de viaje». La mentira me supo amarga. Cogí mi portátil y me conecté a nuestra cuenta bancaria con dedos temblorosos. La página se cargó y me quedé mirando la pantalla con incredulidad. Nuestra cuenta corriente mostraba 198 libras con 43 peniques. Nuestra cuenta de ahorros mostraba 0. Los fondos para la universidad de Emma, los que habíamos estado alimentando durante 12 años, los que deberían haber tenido 60.000 libras, mostraban 0. No. La palabra salió como un susurro. No, no, no. Actualicé la página. Las cifras no cambiaron. Comprobé el historial de transacciones. 3 días antes, mientras yo estaba en la reunión de mi club de lectura, Mark lo había transferido todo. Todo. No solo su mitad, no solo nuestro dinero compartido, sino también el futuro de Emma. Me temblaban tanto las manos que apenas podía escribir. Llamé al banco,
rezando para que se tratara de algún tipo de error. El representante del servicio de atención al cliente confirmó lo que yo ya sabía, pero no podía aceptar. Mark tenía acceso total a todas las cuentas. Las transferencias eran legítimas. Mamá. La voz de Emma parecía venir de muy lejos. Me estás asustando. Miré a mi hija. La miré de verdad. Todavía llevaba el uniforme del colegio, el pelo oscuro recogido en una coleta y la mochila lista junto a la puerta. No tenía ni idea de que su padre acababa de robarle el futuro y se había marchado. El sonido de unos pasos en las escaleras nos hizo girar a las dos. Mark apareció arrastrando su maleta detrás de él. Pasó junto a nosotras como si fuéramos muebles, dirigiéndose directamente a la puerta principal. Ya está. Encontré mi voz y era más fuerte de lo que esperaba. 22 años y simplemente te vas. Se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. Te dejé un mensaje de voz explicándote todo. No quiero un mensaje de voz. Quiero que mires a tu hija y le expliques por qué la abandonas. Emma se levantó lentamente de la mesa del desayuno. No lloró, no corrió hacia él, no le suplicó que se quedara. Solo lo miró con esos ojos inteligentes que se parecían tanto a los de él. Mark miró a Emma durante unos 3 segundos. Lo entenderás cuando seas mayor, le dijo. Luego me miró a mí. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. La puerta se cerró detrás de él con un clic silencioso que, de alguna manera, sonó más fuerte que si la hubiera cerrado de un portazo. Emma y yo nos quedamos de pie en el repentino silencio de nuestra cocina. La cafetera gorgoteaba, el frigorífico zumbaba. Afuera, un motor de coche arrancó y se alejó. ¿Va a volver?, preguntó Emma. Quería mentir para protegerla, decirle que papá solo necesitaba un poco de tiempo. Pero al mirar su rostro me di cuenta de que ella ya sabía la respuesta. No lo creo, cariño. Ella asintió con la cabeza, procesando esta información como procesaba todo lo demás en su vida, con cuidadosa consideración. ¿Se ha llevado nuestro dinero? La pregunta me pilló desprevenida. ¿Cómo podía saber eso? Parte, respondí con cautela. ¿También mis ahorros para la universidad? No pude hablar. Solo asentí con la cabeza. Emma cogió su tazón de cereales y lo llevó al fregadero. Lo enjuagó, lo secó y lo guardó en el armario. Luego se volvió hacia mí con una expresión que nunca había visto antes en su joven rostro. Mamá, no te preocupes. Yo me encargué. Las palabras fueron tan inesperadas y tan tranquilas que casi me echó a reír. ¿Encargarse de qué? Tenía 12 años. ¿De qué podía haberse encargado? Pero algo en su tono me hizo detenerme. No había bravuconería infantil ni consuelo vacío, solo una tranquila confianza, como si supiera algo que yo no sabía. ¿Qué quieres decir, cariño? Emma cogió su mochila y se dirigió hacia la puerta. Si no salgo ahora, perderé el autobús. Hablaremos después del colegio, ¿vale? Y entonces se fue, dejándome sola en una casa que de repente me parecía enorme y vacía, con preguntas que no podía responder y un futuro que no podía ver. La casa se sentía diferente esa primera semana sin Mark. No solo vacía, sino de alguna manera vigilante. Me encontraba llorando en momentos aleatorios, doblando su ropa abandonada, viendo su taza de café todavía en el lavavajillas, escuchando el despertador de Emma a través de las paredes cada mañana. Pero Emma, ella se movía por nuestro mundo destrozado, como si nada hubiera cambiado. Cada mañana, a las 7:15, aparecía en la cocina completamente vestida, con la mochila organizada y el almuerzo preparado. Me besaba en la mejilla y me decía: «Que tengas un buen día, mamá».
con el mismo tono alegre que usaba cuando aún éramos una familia completa. Era inquietante. ¿Estás bien, cariño?, le pregunté una mañana, agarrándola suavemente de la muñeca cuando se dirigía a la puerta. Me miró con esos ojos oscuros y serios. Estoy bien, mamá. ¿Y tú? Yo no estaba bien. Me estaba desmoronando poco a poco, pero no podía decírselo. Solo quería ver cómo estabas. Lo sé, me apretó la mano, pero de verdad que estoy bien. Esa noche decidí llamar a mi hermana Janet para pedirle consejo. Mientras marcaba el número podía oír a Emma arriba, en su habitación. El sonido bajaba a través del suelo, un clic rápido, como si estuviera escribiendo frenéticamente. Supuse que estaba hablando con sus amigos sobre la situación, tal vez procesando sus sentimientos en línea como hacen los niños ahora. Sara, ¿cómo lo estás llevando?, preguntó Janet, con voz cálida y preocupada. No lo sé, admití, hundiéndome en el sofá. Emma se está mostrando muy fuerte, pero me preocupa que se lo esté guardando todo. No ha llorado ni una sola vez. Algunos niños procesan las cosas de forma diferente. ¿Recuerdas cuando papá se fue? Tú lloraste durante semanas, pero yo me enfadé y rompí el jarrón favorito de mamá. El clic de arriba se detuvo de repente y luego se reanudó con más intensidad. ¿Qué es ese ruido?, preguntó Janet. Emma está en su ordenador, probablemente haciendo los deberes o jugando. Pero incluso mientras lo decía, algo me inquietaba. El ritmo era demasiado constante, demasiado intencionado para hacer juegos. Después de colgar el teléfono con Janet, preparé la cena favorita de Emma, tostadas con queso y sopa de tomate. Llamé a su puerta alrededor de las 6:30. Adelante, dijo. Empujé la puerta y entré con la bandeja de la cena. Emma estaba sentada en su escritorio con la pantalla del portátil girada hacia otro lado. La cerró rápidamente cuando entré. Te he traído algo de comer, cariño. Gracias, mamá. Cogió la bandeja sin mirarme a los ojos. Puedes dejarla en mi mesita de noche. Mientras colocaba la bandeja, eché un vistazo a su escritorio. Había papeles esparcidos, su agenda escolar y algunos libros de texto. Nada fuera de lo normal, pero había algo deliberado en la forma en que lo había colocado todo, como si lo hubiera dispuesto específicamente para mi visita. ¿En qué estabas trabajando?, le pregunté con naturalidad. Un trabajo de historia sobre la Revolución Industrial. Volvió a abrir el portátil, pero pude echar un vistazo a la pantalla antes de que minimizara lo que estuviera viendo. Parecía un programa de correo electrónico, no un documento escolar. ¿Necesitas ayuda? No, estoy bien. Gracias por la cena. Me despidió, de forma educada pero firme. Le di un beso en la cabeza y me fui, pero la inquietud persistía. Durante los días siguientes, la situación continuó igual. Emma mantenía su rutina perfecta, mientras yo me sumía cada vez más en la confusión y el dolor. Me despertaba a las 3 de la madrugada con ataques de pánico, revisaba obsesivamente nuestras cuentas bancarias y llamaba al número de Mark solo para escuchar su buzón de voz. Mientras tanto, Emma aparecía cada mañana con aspecto descansado y sereno. El tecleo continuaba todas las noches. A veces se prolongaba hasta casi medianoche. El viernes por la noche estaba guardando la ropa limpia de Emma cuando lo vi. Una sola hoja de papel en su escritorio, parcialmente oculta bajo su libro de ciencias. No debería haber mirado, pero algo en el formato me llamó la atención. Era un hilo de correo electrónico impreso. Los nombres en la parte superior me helaban la sangre. Mark y Rebecca. Me temblaban las manos mientras sacaba el papel. Los mensajes databan de hacía 3 semanas,
antes de que Mark se marchara. Hablaban de horarios de reuniones, reservas de hotel y algo sobre ocuparse de Sara cuando llegara el momento. Me senté con fuerza en la cama de Emma, mirando fijamente la prueba que tenía en las manos. Mi hija de 12 años había accedido de alguna manera a los correos electrónicos privados de su padre. ¿Cómo era eso posible? ¡Mamá! La voz de Emma desde la puerta me hizo sobresaltar. Estaba allí de pie, con el plato vacío en la mano, mirándome con esos ojos tranquilos y evaluadores. Sin pánico, sin vergüenza por haber sido descubierta, solo observando en silencio. Emma, ¿de dónde ha salido esto? Dejó el plato y cerró la puerta de su habitación detrás de ella. Papá no es muy bueno con las contraseñas. ¿Cómo has...? Empecé a decir, pero me detuve. ¿Cuánto tiempo hace que sabes lo de Rebeca? 6 semanas. Lo del dinero lo descubrí el día antes de que se fuera. 6 semanas. Mientras yo vivía felizmente ajena a todo, mi hija había estado conviviendo con ese conocimiento. Me sentí mal. ¿Por qué no me lo dijiste? Emma se sentó a mi lado en la cama, pareciendo de repente más la niña de 12 años que era en realidad. Quería estar segura y quería averiguar qué hacer al respecto. Cariño, esto no es responsabilidad tuya. Sí que lo es. Su voz era firme. Me robó los ahorros para la universidad. Nos mintió a los dos. Alguien tenía que hacer algo. Miré su habitación con nuevos ojos. Ahora todo parecía diferente. Su escritorio ordenado, su rutina meticulosa, su calma antinatural. ¿Qué más sabes? Emma se levantó y sacó un cuaderno de espiral de debajo del colchón. Me lo entregó sin dudarlo. Las páginas estaban llenas de notas escritas a mano, capturas de pantalla impresas, diagramas que no entendía y listas de números que podrían ser números de teléfono o información de cuentas. Emma, ¿qué es todo esto? Investigación. Se sentó de nuevo a mi lado. Papá se cree muy listo, pero es descuidado. Usa la misma contraseña para todo, no borra el historial de su navegador, ni siquiera cierra sesión en sus cuentas cuando termina. Oye página tras página de meticulosa documentación, registros financieros, capturas de pantalla de mensajes de texto, lo que parecían itinerarios de viaje. Mi hija había estado vigilando a su propio padre. Esto es... Busqué las palabras adecuadas. Esto es increíble y aterrador. Aprendí casi todo en tutoriales de YouTube. La seguridad informática es muy interesante una vez que entiendes los conceptos básicos. Emma, este tipo de cosas, hackear las cuentas de otras personas, no es legal. Me miró con una expresión demasiado madura para su edad. Tampoco lo es robar 60.000 libras del fondo universitario de tu hija. La naturalidad con la que lo dijo me heló la sangre. Esta ya no era mi pequeña, era alguien a quien no conocía, alguien calculadora, centrada y sin ningún miedo. ¿Qué piensas hacer con toda esta información? Emma cogió el portátil y lo cerró con cuidado. Todavía estoy trabajando en eso, pero no te preocupes, mamá, lo tengo controlado. Ahí estaba esa frase otra vez. Las mismas palabras que había dicho esa mañana cuando su padre salió de nuestras vidas. Pero ahora tenían un peso que me hizo darme cuenta de que quizá no conocía a mi propia hija en absoluto. Enséñame todo, dije, con la voz apenas firme. Emma dudó por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Mamá, algunas cosas son bastante malas. Enséñamelo. Abrió su portátil y abrió una carpeta llamada Proyecto para la Feria de Ciencias. Dentro había docenas de subcarpetas con nombres como
registros financieros, registros de comunicaciones y pruebas de robo de identidad. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Robo de identidad? Empezó con el segundo teléfono de papá, dijo Emma, haciendo clic en una carpeta. Él pensaba que lo había escondido en su armario, pero una noche lo vi revisándolo cuando creía que yo estaba dormida. La pantalla se llenó de fotografías que Emma había tomado a través de la puerta del dormitorio de Mark. Estaban borrosas, pero lo suficientemente nítidas como para mostrarlo enviando mensajes de texto en un dispositivo que yo nunca había visto antes. Esperé hasta que un día lo dejó cargando en su oficina. Solo tuve unos 10 minutos, pero accedí a sus mensajes. Los dedos de Emma se movían por el teclado con una eficiencia entrenada. Así es como encontré a Rebeca. Se abrió una nueva ventana llena de capturas de pantalla de conversaciones de texto, las palabras de mi marido a otra mujer, hablando de mí como si fuera un obstáculo que había que eliminar. Planeando su futuro juntos, discutiendo cómo manejar la situación de Sara sin perder demasiado dinero en un divorcio. Sentí que iba a vomitar. Se pone peor, mamá. Emma hizo clic en otra carpeta. Rebecca Sterling trabaja en la empresa de contabilidad de papá. Se encarga de las inversiones de los clientes y de las cuentas fiduciarias. ¿Has averiguado dónde trabaja? He averiguado todo sobre ella. Dirección, familia, historial laboral, puntuación crediticia, incluso su contraseña de Netflix. La voz de Emma era natural, como si estuviera hablando de un trabajo para el colegio. Lleva 2 años robando dinero a sus clientes. Las pruebas eran abrumadoras. Registros de transferencias bancarias que mostraban cómo se movía dinero de las cuentas de los clientes a las personales. Facturas falsas por servicios nunca prestados. Extractos de inversiones que no coincidían con los saldos reales de las cuentas. Emma había accedido de alguna manera al ordenador del trabajo de Rebeca y lo había documentado todo. Emma, esto es... ¿Cómo has conseguido entrar en sus sistemas? Rebeca utiliza la misma contraseña para todo. Sterling 2011. Es su apellido y el año en que se graduó en la universidad. Encontré esa información en su perfil de LinkedIn. Emma se encogió de hombros como si fuera obvio. La gente es muy predecible con las contraseñas. Miré fijamente a mi hija, esa desconocida sentada a mi lado. Pero, ¿cómo aprendiste a tú hacer todo esto? Principalmente en YouTube y en algunos foros de programación informática. Hay mucha información ahí fuera si sabes cómo buscarla. Hizo clic en otra carpeta y mi mundo volvió a tambalearse. Extractos bancarios con mi nombre, pero de cuentas que nunca había abierto. Solicitudes de crédito presentadas con el número de la Seguridad Social de Emma. Documentos de préstamos firmados con firmas falsificadas. Mamá, papá no solo se llevó nuestro dinero, ha estado utilizando nuestras identidades para obtener préstamos. Los 60,000 libras de mi fondo universitario, eso solo fue el depósito de un préstamo de 160,000 libras esterlinas que pidió a mi nombre. ¿Qué? La palabra salió en forma de susurro. Él y Rebeca están comprando una casa juntos en Cornualles. Utilizaron mi historial crediticio y tu información laboral para conseguir la hipoteca. Emma apretó la mandíbula. Iban a desaparecer y dejarnos con la deuda. La habitación daba vueltas a mi alrededor. Robo de identidad, fraude. Mi marido no solo nos había abandonado, había destruido sistemáticamente nuestro futuro financiero para construir una nueva vida con su amante. Pero aquí está la cuestión, continuó Emma, y noté algo nuevo en su voz, algo frío y satisfecho.
Los pillé antes de que pudieran completar la compra. Abrió otra carpeta etiquetada como contramedidas. Dentro había docenas de documentos de aspecto oficial, denuncias de fraude presentadas ante agencias de crédito, quejas presentadas ante las autoridades bancarias, denuncias anónimas enviadas al empleador de Rebeca. Llevo 3 semanas trabajando en esto, explicó Emma. Primero lo documenté todo y luego empecé a desmantelar sus planes pieza a pieza. ¿Qué quieres decir? Bueno, ayer suspendieron a Rebeca del trabajo. Su jefe recibió un correo electrónico anónimo con todas las pruebas de su malversación. Sus clientes están retirando sus cuentas. La Autoridad de Conducta Financiera está iniciando una investigación. Me quedé boquiabierta. Tú hiciste eso. Robó dinero a personas mayores que ahorraban para su jubilación, mamá. Se lo merecía. La voz de Emma era firme, justa. Y eso es solo el principio. Me enseñó más archivos. Las agencias de crédito habían congelado las cuentas fraudulentas abiertas a nuestro nombre. La solicitud de hipoteca para la casa de Cornualles había sido marcada y denegada. El casero de Rebeca había recibido un aviso sobre actividades ilegales en su piso y había iniciado un proceso de desahucio. Pero lo mejor, dijo Emma, haciendo clic en una última carpeta, es lo que le envié a su padre. ¿A su padre? Al doctor Robert Sterling. Es un cirujano destacado que se preocupa mucho por la reputación de su familia. Recibió una carta muy detallada sobre las actividades delictivas de su hija, junto con copias de todas las pruebas. Me sentí mareada. Emma, ¿qué has hecho? Nos he protegido. Cerró el portátil y me miró directamente. Papá pensó que podía robarnos y salir impune. Pensó que estaríamos demasiado destrozados y seríamos demasiado estúpidos para defendernos. Se equivocó. Pero cariño, este tipo de cosas, ir a por gente así, es peligroso. ¿Más peligroso que dejar que destruyan nuestras vidas? Emma se levantó y se acercó a la ventana mirando el cielo que se oscurecía. Mamá, no solo nos han quitado nuestro dinero, nos han quitado mi futuro, te han quitado tu seguridad, nos han quitado todo por lo que hemos trabajado y se lo han quedado para ellos. Observé a mi hija de 12 años, con su pequeña silueta recortada contra la ventana, y me di cuenta de que tenía razón. Mientras yo lloraba y llamaba al buzón de voz de Mark, suplicándole que volviera a casa, Emma había estado luchando por nosotros. ¿Y ahora qué pasa?, le pregunté. Emma se volvió hacia mí y, en la tenue luz de su habitación, parecía mayor de lo que era. Ahora esperamos. El mundo de Rebeca se está desmoronando y ella aún no sabe por qué. Cuando papá se dé cuenta de lo que está pasando, entrará en pánico. Y cuando la gente entra en pánico, comete errores. ¿Cómo puedes estar tan tranquila con todo esto? Porque ya no soy yo quien tiene que estar asustada, respondió simplemente. Son ellos. Esa noche me quedé despierta pensando en la niña que dormía al final del pasillo. Nos había salvado, pero ¿a qué precio? ¿En qué tipo de persona se había convertido mi hija en el proceso? Y lo que era aún más aterrador, ¿de qué más era capaz? Hacia medianoche lo volví a oír. El suave clic de las teclas del ordenador, constante y decidido. Emma seguía trabajando, seguía planeando, seguía protegiéndonos de formas que yo no podía comprender del todo. Debería haberme sentido agradecida. En cambio, sentí miedo. El teléfono sonó exactamente a las 2:15 de la tarde de un martes. Estaba en la cocina lavando los platos del almuerzo cuando el nombre de Mark apareció en la pantalla.
Todavía tenía las manos enjabonadas cuando busqué a tientas el teléfono, con el corazón acelerado por razones que no podía explicar. «Hola». Mi voz sonó más débil de lo que pretendía. «¿Sara?» La voz de Mark era diferente, tensa, casi desesperada. «Tenemos que hablar. Está pasando algo muy extraño». Me sequé las manos con un paño de cocina y miré hacia el salón, donde se suponía que Emma estaba haciendo los deberes. «¿Qué tipo de extraño?» «Mi banco me ha llamado esta mañana. Todas mis cuentas han sido marcadas por actividad sospechosa. Han congelado todo a la espera de algún tipo de revisión gubernamental». Sus palabras salieron apresuradas, con pánico. Y Rebeca perdió su trabajo ayer. Los de seguridad la acompañaron fuera del edificio. Emma apareció en la puerta de la cocina, todavía con el uniforme del colegio. Caminó tranquilamente hasta la encimera y se sirvió un vaso de agua, pero me di cuenta de que estaba escuchando con atención. «No entiendo qué tiene eso que ver conmigo», le dije a Mark. «Es demasiada coincidencia. Primero, despiden a Rebeca por una falsa acusación de malversación. Ahora investigan mis finanzas. Alguien nos tiene en el punto de mira, Sara. Alguien con grandes habilidades técnicas». Emma dejó el vaso y se acercó a la mesa de la cocina, donde abrió su portátil con destreza. Tecleó algo rápidamente y vi que su pantalla se iluminaba con lo que parecían múltiples ventanas y flujos de datos. «¿Quién haría algo así?», pregunté, aunque ya sentía un nudo en el estómago por la sospecha. «Eso es lo que estoy tratando de averiguar. Rebeca cree que podría ser alguien de su oficina, tal vez un colega al que rechazó o...». Mark dejó de hablar de repente. «¿Qué ha sido ese ruido?». Miré a Emma. Había hecho clic en algo en su portátil y un suave tintineo había resonado a través de la conexión telefónica. «¿Qué ruido?», pregunté. «Ha sonado un pitido, como si alguien acabara de acceder a mi correo electrónico». La voz de Mark se tornó en pura alarma. «Sara, hay alguien en mi ordenador ahora mismo. Puedo ver cómo se abre y se cierra mi correo electrónico en tiempo real. Alguien está leyendo mis mensajes mientras hablamos». Los dedos de Emma se movían por el teclado con la fluida precisión de una pianista de concierto. Su pantalla mostraba lo que parecían ser interfaces de correo electrónico, documentos financieros y datos en streaming. Estaba dentro de su sistema, viendo todo lo que hacía, leyendo todo a lo que accedía. «Mark, quizás deberías colgar y llamar a tu banco». «No, espera. Necesito preguntarte algo directamente». Su voz se volvió sospechosa. «Sara, ¿has contratado a alguien? ¿A un investigador privado o a un experto en informática? Porque si lo has hecho, tienes que llamarlos ahora mismo. Lo que están haciendo es ilegal». Emma levantó la vista de su portátil y me miró a los ojos. Me hizo un ligero gesto con la cabeza y volvió a su pantalla. «No he contratado a nadie», dije con sinceridad. «Entonces, ¿quién...?» La voz de Mark se interrumpió, sustituida por el sonido frenético de los teclados en su extremo. «Alguien acaba de enviar un correo electrónico desde mi cuenta a mi jefe. Sara, se están haciendo pasar por mí ahora mismo». «¿Qué decía el correo electrónico?» «No puedo...». «No lo sé. Todo está sucediendo demasiado rápido». Su respiración se hizo audible a través del teléfono. «Ahora están en mis cuentas de redes sociales. Están publicando cosas, documentos financieros, mensajes privados entre Rebeca y yo». Emma minimizó una ventana y abrió otra. Alcancé a ver lo que parecían perfiles de redes sociales y documentos subidos antes de que ella apartara la pantalla de mí.
Mark, tienes que llamar a la policía si alguien está pirateando tus cuentas. ¿Crees que no lo he intentado? La policía dijo que si la información publicada es cierta, entonces no es acoso, es denuncia. Pero, ¿cómo podría alguien tener acceso a documentos financieros reales a menos que fueran... Se detuvo. A menos que estuvieran dentro de mis cuentas reales. Se estaba dando cuenta. Alguien no estaba publicando información falsa sobre él. Alguien estaba publicando pruebas reales de sus delitos. Sara, necesito que entiendas algo. La desesperación en su voz iba en aumento. El dinero que cogí pensaba devolverlo. Rebeca y yo íbamos a hacer que funcionara, y luego yo iba a reemplazar todo discretamente. Se suponía que nadie saldría perjudicado. ¿Pero lo cogiste? Temporalmente, como un préstamo. Rebeca tenía una oportunidad de inversión que garantizaba duplicar nuestro dinero en 6 meses. Su voz se volvía más desesperada con cada palabra. Íbamos a daros una sorpresa a ti y a Emma con aún más dinero del que había originalmente. Emma volvió a levantar la vista de su ordenador portátil y vi algo en su expresión que nunca había visto antes. No era ira ni dolor, sino un frío cálculo. Estaba escuchando a su padre inventarse mentiras sobre robar a su propia familia y tomando notas. Mark, los préstamos no funcionan así. No puedes coger el dinero de otra persona sin su permiso y llamarlo préstamo. No entiendes la presión a la que estaba sometido. El padre de Rebeca amenazaba con dejar de mantenerla económicamente si no demostraba que podía valerse por sí misma. Ella necesitaba ese dinero para comprar la casa, para demostrarle que iba en serio con lo de construir un futuro. Así que robaste los fondos universitarios de nuestra hija para impresionar al padre de tu novia. No fue un robo, dijo Mark con voz quebrada. Fue una inversión en el futuro de todos nosotros. La familia de Rebeca tiene contactos. Una vez que su padre aceptara sus decisiones, me iba a ayudar a montar mi propia empresa. Habríamos sido ricos, Sara, lo suficientemente ricos como para pagar 10 veces la universidad de Emma. Emma cerró su portátil con un suave chasquido y se levantó. Se acercó a donde yo estaba y me quitó el teléfono de la mano con delicadeza. Hola, papá. Su voz era perfectamente tranquila. Emma, cariño, gracias a Dios. Emma, alguien nos está haciendo cosas terribles a Rebeca y a mí. Nos están haciendo parecer criminales. Tienes que decirle a tu madre que yo nunca te robaría. Nunca. Pero, me robaste. El tono de Emma siguió siendo conversacional, como si estuviera hablando del tiempo. Sacaste 60,000 libras de mi cuenta de la universidad y las utilizaste como garantía para solicitar una hipoteca en Cornualles. El silencio al otro lado del teléfono se prolongó durante casi 10 segundos. Emma, ¿quién te ha dicho eso? Nadie me lo ha dicho. Lo descubrí yo misma, junto con copias de los documentos de préstamo falsificados en los que utilizaste mi número de la Seguridad Social para obtener crédito adicional. Eso es imposible. Tienes 12 años. No puedes entender. Entiendo que cometiste un robo de identidad. Entiendo que Rebeca malversó dinero de sus clientes. Entiendo que ambos planeasteis desaparecer a Cornualles y dejar a mamá y a mí responsables de la deuda que creasteis. Emma, escúchame con mucha atención. Los adultos a veces tomamos decisiones financieras complicadas que los niños no pueden comprender del todo. Lo que a ti te parece mal, en realidad podría ser... Tengo copias de todo, papá. Todos los correos electrónicos entre tú y Rebeca, todos los documentos falsificados, todas las transacciones ilegales. La voz de Emma no vaciló en ningún momento.
Llevo semanas vigilándote. Mark empezó a respirar con dificultad. Me has estado vigilando. Sé lo del segundo teléfono que creías haber escondido también. Sé lo de las cuentas de inversión falsas que Rebeca creó para ocultar el dinero que robó. Sé lo de la casa que intentaste comprar utilizando mi identidad. Emma se sentó a la mesa de la cocina sin soltar el teléfono y con total compostura. Y sé que cuando se acabó el dinero y despidieron a Rebeca, ella dejó de devolverte las llamadas. ¿Cómo es posible que sepas que Rebeca no me devolvía las llamadas? Porque estoy vigilando todas tus comunicaciones. He estado observando cómo ambos se destruían poco a poco. La voz de Emma se mantuvo firme, objetiva. Rebeca bloqueó tu número ayer después de que su padre le cortara el grifo. Ya ha empezado a salir con otra persona. El sonido que se oyó a través del teléfono era una mezcla entre un sollozo y un grito. Emma, por favor, sé que he cometido errores, pero sigo siendo tu padre. Te quiero. Quiero a tu madre. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Tú la elegiste a ella en lugar de a nosotros, papá. Elegiste el dinero en lugar de a tu familia. Elegiste robarme mi futuro para pagar tu nueva vida. La voz de Emma se mantuvo firme. Las acciones tienen consecuencias. Tú me enseñaste eso cuando te fuiste de nuestra casa con tu maleta. Emma, te lo ruego. Hagas lo que hagas, sepas lo que sepas, por favor, detente. No me queda nada. Vivo en mi coche porque no puedo pasar la verificación de crédito para alquilar un piso. No puedo conseguir un trabajo porque todas las verificaciones de antecedentes muestran indicios de fraude financiero. Por favor. Emma me miró mientras le decía sus últimas palabras a su padre. Me enseñaste algo importante, papá. Me enseñaste que las personas que se supone que deben protegerte a veces no lo hacen, así que tienes que protegerte tú misma. Y con eso colgó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Emma dejó el teléfono sobre la encimera y me miró con esos ojos tranquilos y serios. No volverá a llamar, dijo con naturalidad. ¿Cómo lo sabes? Porque ahora sabe que lo estoy vigilando y sabe que cada movimiento que haga yo lo veré venir. Cogió su portátil y se dirigió a su habitación. Tengo que terminar los deberes. Me quedé sola en la cocina, comprendiendo por fin que mi hija de 12 años acababa de desmantelar sistemáticamente toda la vida de un hombre adulto, y que él se lo merecía. Me quedé en la cocina mucho tiempo después de que Emma desapareciera en su habitación, mirando el teléfono que tenía en las manos. Mi hija acababa de destruir a su padre con la misma precisión tranquila con la que la mayoría de los niños hacen los deberes. El silencio se sentía pesado, casi sofocante. Una parte de mí quería sentirse culpable. Una parte de mí quería entrar en la habitación de Emma y exigirle que deshiciera la guerra digital que había desatado. Pero otra parte más grande de mí, una parte que no estaba segura de reconocer, sentía un orgullo feroz. Mi hija de 12 años nos había protegido cuando yo no podía protegerme a mí misma. A la mañana siguiente, Emma apareció en el desayuno con el mismo aspecto que cualquier otra estudiante de secundaria preparándose para su día. Comió sus cereales, revisó su mochila y me dio un beso de despedida en la mejilla, como si no hubiera pasado la noche anterior destruyendo sistemáticamente la vida de dos adultos. Emma, espera. La agarré suavemente del brazo cuando se dirigía hacia la puerta. ¿Estás bien? Ella ladeó la cabeza, considerando la pregunta con esa expresión seria que yo conocía tan bien.
Estoy bien, mamá. ¿Por qué no iba a estarlo? ¿Por lo que pasó ayer con tu padre? ¿Qué pasa con eso? Su total falta de respuesta emocional me inquietó. Cariño, acabas de tener una conversación muy intensa con papá. Es normal sentirse molesta o confundida o... No estoy molesta. Emma se ajustó las correas de la mochila. Estoy aliviada. Ahora él sabe que yo sé lo que hizo y sabe que hay consecuencias por robarle a su familia. ¿Pero no lo extrañas? ¿Ni siquiera un poco? Emma se detuvo en la puerta principal con la mano en la manija. Extrañaba al papá que creía que era. Pero esa persona nunca fue real, ¿verdad? Solo era un personaje que papá interpretaba cuando le convenía. La forma objetiva en que analizaba sus propios sentimientos me aterrorizaba. ¿Dónde estaba la ira, el dolor, la esperanza desesperada de que tal vez papá se disculpara y volviera a casa? Emma, creo que te vendría bien hablar con alguien, un terapeuta que te ayude a superar estas emociones tan intensas. No tengo emociones intensas, mamá. Tengo emociones adecuadas. Abrió la puerta. Pero si te hace sentir mejor, no me importa hablar con alguien. Después de que Emma se fuera al colegio, llamé a la consulta de nuestro médico de cabecera. El doctor Martínez me recomendó a una psicóloga infantil llamada doctora Patricia Reeves, especializada en traumas familiares y niños superdotados. Los niños superdotados suelen procesar las situaciones difíciles de forma diferente a sus compañeros, explicó el doctor Martínez. Pueden intelectualizar las emociones en lugar de sentirlas de la forma tradicional. La doctora Reeves podía ver a Emma la semana siguiente, pero, mientras tanto, me encontré estudiando a mi hija como si fuera un rompecabezas que tenía que resolver. Ella mantenía su rutina habitual, colegio, deberes, ayudar con la cena, pero había cambios sutiles que no había notado antes. Se había hecho cargo por completo de las finanzas de la casa, creando hojas de cálculo detalladas que registraban nuestros ingresos reducidos y proyectaban nuestros gastos para el año siguiente. Había investigado los servicios de asistencia jurídica y recopilado una carpeta con información sobre los procedimientos de divorcio y la recuperación de bienes. Mamá, tienes que pedir el divorcio inmediatamente, me dijo una noche mientras pagaba las facturas en la mesa de la cocina. Cada día que esperas le da a papá más tiempo para ocultar bienes o crear deudas adicionales a tu nombre. Emma, esas son preocupaciones de adultos. No tienes por qué preocuparte. Alguien tiene que preocuparse. Se sentó frente a mí. Estás deprimido, lo cual es comprensible, pero ahora mismo no es productivo. Yo no estoy deprimida, así que puedo pensar con claridad sobre lo que hay que hacer a continuación. Su evaluación clínica de mi estado mental me dolió porque era completamente acertada. Me había estado regodeando, esperando que de alguna manera esta pesadilla se resolviera por sí sola. Emma era la única que estaba tomando medidas concretas para asegurar nuestro futuro. La consulta del Dr. Reeves estaba decorada en tonos azules y verdes relajantes, con dibujos infantiles cubriendo una de las paredes. Esperaba que Emma estuviera nerviosa por su primera sesión de terapia, pero entró como si fuera a una reunión de negocios. Emma, soy la doctora Reeves. Tu madre pensó que podría ser útil que habláramos sobre algunos de los cambios que están ocurriendo en tu familia. ¿Está bien? Entiendo que probablemente sea obligatorio después de lo que le hice a mi padre. El doctor Reeves parpadeó, claramente sin esperar tanta franqueza por parte de una niña de 12 años.
¿Puedes contarme qué pasó? Durante los siguientes 45 minutos, Emma explicó con calma toda la situación. Describió cómo descubrió la aventura de Mark, documentó sus delitos financieros y desmanteló sistemáticamente su vida y la de Rebecca. Habló sin mostrar emoción alguna, presentando los hechos como si estuviera haciendo una exposición en el colegio. ¿Cómo te hizo sentir eso?, preguntó el doctor Reeves. Satisfecha, respondió Emma inmediatamente. Él me robó, así que me aseguré de que hubiera consecuencias. Me pareció justicia. ¿Alguna vez te sientes triste porque tu padre se fue? Me entristece que haya elegido convertirse en el tipo de persona que roba a su propia hija, pero no me entristece que enfrente las consecuencias de esa elección. Cuando terminó la sesión, el doctor Reeves pidió hablar conmigo en privado mientras Emma esperaba en la sala de espera. Señora Patterson, su hija es extraordinaria, comenzó el doctor Reeves con cautela. Sus capacidades cognitivas son excepcionales y su resiliencia emocional es extraordinaria. Pero es saludable. ¿Debería una niña ser capaz de hacer lo que ella hizo sin sentirse culpable o traumatizada? Las respuestas al trauma varían mucho, especialmente en niños muy inteligentes. Emma ha sufrido una traición y un abandono importantes, pero lo ha procesado de una manera muy funcional. El doctor Reeves se inclinó hacia adelante. Algunos niños se derrumban cuando se enfrentan a este nivel de disfunción familiar. Otros, especialmente aquellos con una gran capacidad analítica, responden tomando el control de su entorno. Entonces, ¿está bien? Está más que bien. Se ha adaptado. La pregunta es si te sientes cómodo con en quién se está convirtiendo. Esa noche, encontré a Emma en su habitación trabajando de nuevo con su ordenador portátil, pero cuando miré por encima de su hombro, no vi ningún software de vigilancia ni herramientas de piratería en su pantalla. Era un documento de Word titulado Seguridad Digital para Familias, señales de alerta y estrategias de protección. ¿Qué es esto, cariño? Estoy escribiendo una guía para otros niños cuyos padres podrían estar robándoles y para adultos que no saben cómo detectar el fraude financiero. Se desplazó hacia abajo para mostrarme secciones detalladas sobre la seguridad de las contraseñas, el reconocimiento de documentos falsificados y la protección de la información personal. El documento era sofisticado, estaba escrito con claridad y era increíblemente exhaustivo. Mi hija de 12 años estaba convirtiendo su traumática experiencia en contenido educativo que podría ayudar a otras familias. Emma, esto es increíble. ¿Dónde has aprendido a escribir así? Llevo semanas investigando el fraude financiero familiar. Te sorprendería saber lo común que es. Guardó el documento. La señora Henderson del colegio me ha pedido que lo presente en la reunión de padres y madres del mes que viene. Al parecer, otras 3 familias de nuestra zona han descubierto problemas similares con dinero desaparecido y robo de identidad. Me quedé mirando la pantalla, leyendo sus consejos claros y prácticos. No solo estaba sobreviviendo a lo que Mark nos había hecho, lo estaba transformando en algo que podía proteger a otros. ¿Cómo te sientes al presentar esto a los adultos? Nerviosa, pero emocionada. La mayoría de la gente no entiende lo fácil que es protegerse si sabes qué buscar. Cerró el portátil y me miró con seriedad. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Te avergüenzas de lo que le hice a papá? La pregunta me pilló completamente desprevenida. ¿Avergonzada? Emma,
Tú nos salvaste. Protegiste a nuestra familia cuando yo no pude hacerlo. Pero últimamente me miras de otra manera, como si estuvieras preocupada por mí. Me senté en su cama y elegí cuidadosamente mis palabras. No me preocupa lo que hiciste, cariño. Me preocupa lo que te costó. Lo que lograste fue increíble, pero te obligó a convertirte en alguien más dura de lo que cualquier niña debería ser. ¿Crees que estoy dañada? No. La respuesta fue inmediata y con total certeza. Creo que eres más fuerte de lo que jamás imaginé, pero también creo que esa fuerza tuvo un precio, y quiero asegurarme de que estás bien con la persona en la que te estás convirtiendo. Emma se recostó contra mí y, por un momento, volví a sentirla como mi pequeña, en lugar de la persona formidable en la que se había convertido. No me siento dañada, mamá. Siento que por fin entiendo cómo funciona realmente el mundo, y entender algo significa que puedes protegerte de ello. ¿Y qué hay de proteger a los demás? Por eso estoy escribiendo la guía. Si puedo ayudar a otras familias a evitar lo que nosotros pasamos, entonces tal vez algo bueno salió de las decisiones de papá. Esa noche, mientras acostaba a Emma, me hizo una última pregunta que me rompió el corazón y me llenó de orgullo al mismo tiempo. ¿Crees que papá alguna vez nos amó de verdad? Creo que amaba la idea de nosotros, pero cuando amarnos se volvió inconveniente, se eligió a sí mismo en nuestro lugar. Eso es lo que yo pensaba. Acercó su peluche de elefante. Buenas noches, mamá. Buenas noches, cariño. Apagué la luz y me quedé en el pasillo, procesando todo lo que había dicho el doctor Reeves. Quizás Emma no estaba rota. Quizás era exactamente lo que necesitaba ser para prosperar en un mundo en el que las personas en las que confías pueden traicionarte por completo. Quizás no estaba criando a una niña dañada. Quizás estaba criando a una joven extraordinaria que usaría su fuerza para proteger a los demás, tal y como nos había protegido a nosotros. 6 meses después, estaba apilando libros en la sección infantil de la biblioteca comunitaria de Milberg, cuando mi supervisora se acercó con expresión nerviosa. «Sara, ¿hay una periodista aquí preguntando por tu hija?», susurró Linda, mirando hacia la recepción, donde una mujer con un traje planchado esperaba con un bloc de notas. Se me paró el corazón. «¿Qué tipo de periodista?». «Dice que está investigando el caso de malversación de fondos de Rebecca Sterling. Al parecer, alguien le ha informado de que el denunciante anónimo podría estar relacionado con nuestra zona». Caminé hacia la recepción con paso vacilante. La periodista sonrió con profesionalidad y me tendió la mano. «Señora Patterson, soy Jennifer Walsh de la BBC South. Estoy haciendo un reportaje de seguimiento sobre el escándalo de fraude financiero de Sterling. Entiendo que su exmarido estuvo involucrado». «No puedo comentar nada al respecto», dije rápidamente. La historia ha atraído la atención nacional. Rebecca Sterling se enfrenta a cargos penales y varias otras víctimas se han presentado. Alguien fue increíblemente minucioso al documentar los delitos. Nos encantaría dar las gracias a quien quiera que haya proporcionado las pruebas. Después de que se marchara, conduje hasta nuestro pequeño piso al otro lado de la ciudad, con las manos temblorosas sobre el volante. Emma estaba en la mesa de la cocina haciendo los deberes cuando entré. «Hoy ha venido una periodista a la biblioteca preguntando por el caso de Rebecca Sterling», le dije con cautela. Emma no levantó la vista de su hoja de matemáticas. «Nunca lo relacionarán conmigo. Utilicé 7 servidores proxy diferentes y pagos con criptomonedas para todas las cuentas anónimas». «Emma,
No pasa nada, mamá. Terminó un problema y pasó al siguiente. Cuanta más atención reciba el caso, más víctimas se atreverán a dar un paso al frente. Terminó un problema y pasó al siguiente. He estado siguiendo la cobertura mediática. Otras 12 familias se han puesto en contacto con las autoridades para denunciar las estafas de inversión de Rebeca. La naturalidad con la que hablaba de su impacto a nivel nacional en las investigaciones de delitos financieros todavía me pillaba desprevenida. Mi hija había desencadenado una investigación criminal que ahora protegía a docenas de familias y hablaba de ello como si fuera un proyecto científico exitoso. 3 semanas después, Emma recibió un correo electrónico que lo cambió todo. Una empresa tecnológica llamada Secure Family había identificado de alguna manera su verdadera identidad y quería ofrecerle un puesto en su programa de desarrollo juvenil. Me ofrecen una beca completa para cualquier universidad que quiera, además de un trabajo garantizado después de graduarme, explicó Emma, mostrándome la carta oficial en su ordenador portátil. El salario inicial sería de 95,000 libras al año. Me quedé mirando los números en la pantalla. Emma, esto es increíble. Esto podría asegurarte el futuro. Lo sé. Cerró el portátil sin dudarlo. Voy a rechazarlo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque quieren apropiarse de lo que yo creo. Quieren que desarrolle un software de seguridad que se aproveche del miedo de la gente en lugar de protegerla realmente. Se levantó y se acercó a la ventana de nuestro pequeño salón. Además, ya tengo trabajo. ¿A qué te refieres? Emma sacó una tarjeta de visita de su mochila. Parecía diseñada por un profesional. E. Patterson, consultora de protección financiera familiar. Llevo un mes ayudando a familias a asegurar sus finanzas y a recuperarse de fraudes. Ahora tengo 6 clientes habituales y me pagan 60 libras por hora por las consultas. Cogí la tarjeta y estudié su diseño impecable y la información de contacto profesional. Emma, tienes 13 años. ¿Cómo puedes dirigir una empresa de consultoría? La edad no importa cuando trabajas en línea. Mis clientes piensan que soy una experta en ciberseguridad adulta, especializada en protección familiar. Abrió una hoja de cálculo en su ordenador portátil que mostraba sus ingresos. Ya he ganado lo suficiente para reemplazar la mayor parte de mis fondos para la universidad. Las cifras eran asombrosas. En solo un mes, mi hija adolescente había ganado más de lo que yo ganaba en 3 meses en la biblioteca. ¿Qué tipo de servicios prestas? Ayudo a las familias a identificar señales de alerta financieras, a proteger sus cuentas digitales y a recuperar el dinero robado. La semana pasada, ayudé a una familia de Leeds a recuperar 25,000 libras que su hijo había robado de la cuenta de jubilación de su abuela. Es legal. Todo lo que hago es completamente legal. Enseño a la gente a protegerse y les ayudo a presentar las denuncias oportunas ante las autoridades cuando se han cometido delitos. Emma minimizó la hoja de cálculo. También voy a dar una charla en una conferencia sobre ciberseguridad el mes que viene. ¿Como tú misma? Como la doctora E. Patterson, especialista en protección familiar. Participaré a través de una videoconferencia encriptada, así que mi edad no será un problema. Esa noche me encontré leyendo sobre el caso de Rebecca Sterling en Internet. La historia se había vuelto viral, se había compartido en múltiples plataformas de redes sociales y había sido cubierta por los medios de comunicación nacionales. Los comentarios iban desde la indignación por el fraude
hasta el elogio al héroe anónimo que había desenmascarado la estafa. Un hilo de comentarios me llamó la atención. Docenas de personas compartían sus propias experiencias con traiciones financieras familiares, padres que robaban a sus hijos, cónyuges que ocultaban activos, parientes que explotaban a familiares ancianos. Las acciones de Emma habían abierto las compuertas de historias similares. Nadie sospechaba que la denunciante era una niña de 12 años. 2 meses después de comenzar nuestra nueva vida, Emma me hizo una pregunta que me dejó helada. Mamá, ¿crees que papá se arrepiente de lo que hizo? Estábamos lavando los platos juntas después de cenar y casi se me cae el plato que sostenía. Era la primera vez que mencionaba a Mark en semanas. No lo sé, cariño. ¿Por qué lo preguntas? He estado vigilando sus cuentas en las redes sociales. Publica cosas sobre empezar de nuevo y tomar mejores decisiones, pero nunca nos menciona. Secó un vaso con cuidado y precisión. Me preguntaba si se da cuenta de lo que ha perdido. ¿Tú qué crees? Emma lo pensó durante un largo rato. Creo que arrepentirse es simplemente sentir lástima por uno mismo cuando se enfrentan las consecuencias. No es lo mismo que comprender por qué lo que hiciste estuvo mal. ¿Quieres que lo lamente? No. Quiero que lo comprenda, pero no creo que sea capaz de alcanzar ese nivel de conciencia de sí mismo. Dobló cuidadosamente el paño de cocina y lo colgó en su gancho. Para ella, la conversación había terminado claramente, archivada como todo lo relacionado con su padre. La primavera llegó con una calidez que se sentía como esperanza. El negocio de consultoría de Emma siguió creciendo y ella comenzó a crear recursos educativos gratuitos para que las familias se protegieran del fraude financiero. Desarrolló listas de verificación de seguridad, guías de señales de advertencia e instrucciones paso a paso para denunciar diferentes tipos de delitos financieros. Quiero convertir esto en una organización benéfica cuando cumpla 18 años, me dijo una noche mientras trabajaba en su último proyecto. Algo que ofrezca servicios de protección gratuitos a las familias que no pueden permitirse consultores privados. Es un objetivo precioso, Emma. Empezó por lo que nos hizo papá, pero se ha convertido en algo más grande. Hay muchas familias que son víctimas de personas en las que confían. Una tarde, a finales de primavera, estaba leyendo en el salón cuando oí a Emma hablando por videollamada en su habitación. Me detuve frente a su puerta, escuchando su suave voz. Sé que da miedo descubrir que tu madre ha estado utilizando tus ahorros para la universidad, le decía, pero todo va a salir bien. Voy a ayudarte a proteger lo que queda y a asegurarme de que esto no vuelva a suceder. Me di cuenta de que estaba hablando con otra adolescente, probablemente alguien cuya familia estaba siendo destruida de la misma manera que la nuestra. Emma se había convertido en un salvavidas para los niños cuyos padres los habían traicionado. Lo más importante que debes recordar, continuó Emma, es que esto no es culpa tuya. Se supone que los adultos deben proteger a los niños, no robarles. Cuando no hacen su trabajo, tenemos que protegernos nosotros mismos. Me alejé de su puerta con lágrimas en los ojos. No por tristeza, sino por un orgullo abrumador. Mark había intentado destruirnos, pero en cambio había forjado algo irrompible. Emma había transformado su dolor en un propósito, su trauma en una misión para proteger a otras familias. A la mañana siguiente, Emma apareció en el desayuno con el aspecto de cualquier otra estudiante de octavo curso, pero yo ahora sabía más.
Bajo esa apariencia normal de adolescente se escondía alguien extraordinario, alguien que había tomado lo peor que le había pasado y lo había convertido en una fuerza para el bien. ¿Lista para ir al colegio?, le pregunté, besándole la frente. Siempre, respondió, echándose la mochila al hombro. Ah, y mamá, te quiero. Yo también te quiero, cariño. Mientras la veía caminar hacia la parada del autobús, me di cuenta de que la traición de Mark no había destruido a nuestra familia. Había revelado de qué estábamos hechos realmente. Emma había ganado más que justicia. Había ganado su futuro y lo estaba utilizando para asegurar el futuro de otras muchas familias. Mark podía quedarse con su nueva vida, con lo que quedara de ella. Nosotros habíamos construido algo infinitamente más valioso a partir de los pedazos que él había dejado atrás. Habíamos construido esperanza y Emma la estaba compartiendo con el mundo. Si esta historia sobre la justicia digital de una niña de 12 años te ha mantenido en vilo, dale al botón me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Emma le dijo tranquilamente a su padre: «Tú la elegiste, así que vive con ella», antes de colgar. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios a continuación. No te pierdas más historias increíbles sobre la protección de la familia como esta. Suscríbete y dale al botón de notificaciones para no perderte ninguna publicación.